Soy bibliotecóloga y consultora especializada en software libre para bibliotecas. He trabajado con algunos de ustedes en proyectos de implementación de bases de datos para bibliotecas, con algunos otros impartiendo el taller de COA, impartiendo también un taller de bibliotecas digitales y, por supuesto, brindando asesoría en todo lo que tiene que ver con gestión de acervos en la biblioteca. A ver, ahí me escuchas mejor. Por favor, los demás avísenme si me escuchan bien. Bien, sí, ya te escucho bien. Gracias, Antonio. Quiero que ustedes sepan que tienen toda la confianza del mundo para hacerme sus preguntas, ya sea a través del chat o pueden activar el micrófono. Esta sesión no es una cátedra como tal, sino que nosotros queremos que ustedes compartan sus experiencias utilizando sus sistemas actuales de gestión de biblioteca, particularmente en la parte de control de autoridad, ¿no? Los tópicos sobre los que vamos a estar platicando hoy son sobre las generalidades del sistema COA, el control de autoridades en más, los tipos de autoridades que podemos dar de alta en la plataforma y algunos ejemplos de importación y exportación de registros de autoridad en esta plataforma. ¿Ok? Bien, voy a hacer una pausa cada vez que pase de una diapositiva a otra para que no se pierda el audio. A veces me emociono y empiezo a hablar y hablar y hablar y no me paran. Entonces, con toda confianza, alcen la manita que tienen aquí en sus herramientas. Díganme, oye, vas muy rápido o perdimos el audio o ya no vemos la pantalla. O si tienen dudas, con mucho gusto las atendemos. También está por acá mi compañera Zuria Bustos. Ella también es bibliotecóloga y especialista en migraciones de bases de datos bibliomerográficas y de control de autoridades ACOA. Entonces, quizás ustedes tengan algunas dudas sobre el proceso de migración y Suri nos puede ayudar muchísimo a resolver estas dudas. Gracias, hola a todos, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenas. Bien, el objetivo ya se los mencionaba, es mostrarles la funcionalidad de la plataforma COA, mostrarles algunos ejemplos de la catalogación de autoridades, sobre todo con el objetivo de eliminar muchas de las dudas que puedan tener sobre el uso de sistemas de código abierto para la gestión de acervos y derribar todas esas barreras que nos impiden contratar servicios de consultoría en el uso de estos sistemas, ¿no? Estamos casados con las plataformas que son contratadas bajo licencia y muchas veces no nos permitimos explorar más allá. Por un lado es un poco la costumbre, es el desconocimiento y el desconcierto que nos causan los sistemas de software libre. Entonces, a mí me gustaría que aquí en el chat nos fueran comentando cuál es su lugar de trabajo, es decir, en qué institución y cuáles son las labores que desempeñan, para saber en qué nos podemos enfocar con ustedes y ayudarles en cosas muy particulares. Bien, vamos a empezar platicando sobre las generalidades de COA. No sé si alguno de ustedes ya lo conoce, bueno, Antonio lo conoce muy bien, pero alguien más, por ejemplo, Daniel o Katia, cuéntenos si ustedes ya han trabajado con este sistema. Los leo aquí en el chat. Si gustan, también pueden comentarlo en el chat, dándole clic en la opción de enviar a todos para que podamos ver sus preguntas. Gracias, Carlos. Él nos cuenta que trabaja en el Banco Central de Ecuador, en la sección de procesos técnicos. Ahora ya quité el cuadro que se ve ahí en las diapositivas. Él trabaja en Flaxo como coordinador de control bibliográfico. Va a ser maravillosa idea que nos compartas tu experiencia en el manejo del control de autoridades del sistema. Me parece que tienen Alejandría, ¿no? En algún momento yo trabajé con Alejandría y encontré muchas deficiencias en el sistema. A mí me gustaría que me contaras en esta nueva versión con la que ustedes están trabajando, qué tal está funcionando. Nos cuentan que Iván, bueno, ellos están trabajando con Biblio 3000, ¿ok? En SEMLA también están migrando a COA, maravilloso. Eso es muy bueno porque aquí podemos aclarar muchas dudas de la migración.
Déjenme ver quién más fue acá. Daniel. Nos cuenta que están intentando, que están por migrar a COA. Perfecto. Carlos, ellos están trabajando ya en COA, ya llevan 2 años trabajando en COA. ¿Qué tal van con el tema de la implementación de autoridades? Si quieren pueden activar su micrófono, ¿eh? La Universidad Pedagógica de Buenos Aires. Okay. Algunos otros tienen Symfony en la Autónoma de San Luis Potosí. Okay. En Perú tienen APSIS.NET. Y por acá veo otros 2 comentarios de Freddy de Medellín, que está trabajando en la red de bibliotecas públicas de Antioquia y coordina la implementación de COA. Maravilloso. Tienen migrados, no entiendo si tienen migrados que 38 registros nada más o 38 bibliotecas, 38 bibliotecas, ¿verdad? Perfecto, qué bueno que nos pones acá la liga de acceso. Bibliotecas, maravilloso. Entonces, por lo que veo aquí en sus comentarios de chat, todos tienen experiencia en la parte de catalogación. Algunos de ustedes ya afortunadamente están migrando a COA. Y la intención es que, bueno, conozcan cómo podemos trabajar con el módulo autoridad. Para quienes sigue el cuadrito, déjamelo quitar. A ver ahí qué tal se ve. Ya, era el cuadrito de chat. Para quienes no conocen el sistema, les cuento sobre él. Se trata, me envié al final de la presentación. Se trata de un sistema de código abierto. Es una plataforma libre, lo que significa que ustedes no tendrán... Lo que significa que ustedes no tendrán que hacer ningún pago por su instalación. Entre las ventajas que se encuentran de utilizar sistemas de código abierto es que ustedes pueden estudiar ese código, manipularlo, adaptarlo a sus necesidades, utilizarlo con el propósito que ustedes deseen, compartir esas actualizaciones que han hecho con otros usuarios y explotarlo al 100% sin depender de un proveedor. Debemos tener cuidado cuando hablamos de sistemas de código abierto y cuando hablamos de open source. No son lo mismo. Los sistemas open source sí te permiten revisar el código fuente, hacer modificaciones, pero no lo puedes utilizar con propósitos distintos al que fue hecho y tampoco puedes ofrecer servicios o vender servicios en torno a este sistema, ¿de acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado y leer toda la documentación antes de querer implementar algún gestor de biblioteca. Entre los más conocidos que son de código abierto, tenemos por supuesto COA, que es el más robusto, con más de 2.300 implementaciones a nivel mundial. Existe OpenBiblio y PMB, son sistemas un poco más pequeñitos, pero igual de funcionales. Y por ahí en Estados Unidos hay una iniciativa de un sistema que se llama QualiOLE, que está pensado para bibliotecas universitarias, y hasta el momento solamente llevan 2 implementaciones. Entonces, pinta para que sea un gran sistema, sin embargo, es muy poquito la cantidad de usuarios que actualmente cuentan con él. Ojo, si están tomando notas, no se preocupen, les vamos a compartir esta webinar en YouTube y también les vamos a dar acceso a nuestra aula virtual para que ahí descarguen toda la documentación que vamos a ir revisando en esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen por tomar notas. De nada, Irene. Bien, para hablar de la funcionalidad, tenemos que mencionar los módulos con los que cuenta, que los vamos a ver de cerca en un momentito. Tenemos el módulo administrador y herramientas que nos permiten configurar toda la plataforma. Por ejemplo, dar de alta los tipos de usuarios, las bibliotecas que van a estar integradas en esta red, los códigos de las colecciones, valores autorizados que nos permiten generar listas que pueden ser utilizadas en cualquiera de las etiquetas MARC para que al momento de que yo esté registrando algún documento no tenga que agregar información manual, sino que yo tenga menús desplegables desde las que voy a seleccionar un dato en particular, ¿no? Puedo dar de alta mis políticas de circulación, mis políticas de usuarios, etcétera. Es decir, dejar la plataforma lista y 100% parametrizada para que el usuario para que el bibliotecario la utilice al 100% y que además
podamos poner algunas herramientas o algunos servicios adicionales a disposición del usuario final a través del OPAC. Tiene también el módulo catalogación para registros bibliomerográficos, trabaja con formato MARC 21, el módulo autoridades, que lo vamos a ver en un momentito, el módulo circulación, que nos permite hacer préstamos, devoluciones, reservas, revisar la estadística de circulación de mi colección, el módulo usuarios, donde vamos a gestionar tanto a los internos como a los externos y los interbibliotecarios, el módulo lista, que nos permite generar bibliografías especializadas que bien pueden estar únicamente en la interfaz administrativa o las podemos colocar en el OPAC para que los usuarios las consulten, las descarguen, las envíen vía correo electrónico o agreguen nuevos ejemplares o nuevos títulos a esas listas. Tenemos un módulo que se llama Cerca de COA, que nada más es informativo, nos dice la versión del sistema con la que estamos trabajando, el lenguaje de programación, si es que ocurre alguna falla, nos manda algunos avisos, el equipo de trabajo de desarrolladores de cada una de las versiones que salen anualmente. Les cuento que al año en promedio se lanzan 4 versiones del sistema. Es una plataforma que nace en 1999 y que hasta la fecha tiene muchísimos desarrollos, Entonces, no hay que tener miedo al uso de este sistema, dado que es un equipo de desarrollo muy grande y está integrado no solamente por programadores, sino por un equipo de especialistas en el área de las bibliotecas, que están verificando todo el tiempo que el sistema se adapte a lo que necesita alrededor del mundo y que también se adapte a estándares bibliotecológicos. Es un sistema interoperable, en tanto que es de código abierto, podemos manipularlo y podemos conectarlo con otros sistemas que también sean de código abierto, con desarrollos propios, institucionales o incluso con algunos otros sistemas que operan bajo licencia, siempre y cuando pidamos permiso para adaptar algunos plugins de COA y podemos comunicar esos sistemas. Denme un minutito. Me estoy ahogando. Un ejemplo de interoperabilidad entre sistemas es el caso de COA y DSpace. No sé si alguno de ustedes conoce DSpace. Hola Eduardo, te estoy viendo aquí en la web. A veces yo no pongo mi webcam porque se pone lento el web. Gracias, Iván. ¿Ok? Bien, DSpace es un repositorio digital interoperable. Entonces, uno de nuestros casos de éxito, bueno, varios de nuestros casos de éxito son la conexión entre el catálogo de COA y entre el repositorio digital. ¿Qué es lo que hacemos? Configuramos COA con los threads o las colecciones que ustedes deseen que sean necesarias para exportar o para cosechar desde DSpace. El catalogador agrega la información bibliográfica en COA, en automático se cosecha hacia DSpace y aparecen los registros allá. No es necesario que se haga un doble proceso de descripción documental, sino que desde una sola plataforma tenemos la opción de exportar esos datos directamente sin ningún protocolo Z39, sino que convierte el formato MARC a Dublin Core y en automático vemos esos registros en la otra plataforma. Pero se puede adaptar a cualquier sistema con el que ustedes estén trabajando. El cuadrito que ven debajo, del lado izquierdo, es el chat que estoy revisando constantemente. Entonces decíamos, es un software libre que tiene los módulos suficientes para gestionar todos los movimientos de mi biblioteca, para automatizar todos los servicios, como son las adquisiciones, la catalogación, los préstamos, la circulación, todo. Es interoperable en tanto que se puede comunicar con otras plataformas. Por acá me preguntaban que si con OJS se puede conectar. De COA hacia OJS, si se puede, tendríamos que ver qué metadatos de OJS queremos que se coloquen en COA. Estoy 100% segura que se pueden conectar en tanto que los dos trabajan con el protocolo de información OAI, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Sí, Suri, por favor, todavía me funciona.
Otra de las ventajas es que el diseño gráfico se adapta totalmente a lo que nosotros necesitemos. La imagen de COA no es una imagen estática. En el catálogo les puedo mostrar algunos ejemplos de sistemas, de OPAC, que tienen toda la imagen institucional, aquellos que tienen un diseño libre y se pueden incluir todas las secciones que ustedes deseen. No necesariamente tiene que ser un modelo estático y no todas las bibliotecas van a compartir el mismo diseño. Hay sistemas muy conocidos, en particular hay uno que se utiliza muchísimo, que es Aleph. No sé si ustedes han notado que todas las bibliotecas donde tienen este sistema tienen exactamente la misma interfaz, ¿no? Y después de un periodo de 2 minutos más o menos de inactividad en el sistema, te saca y tienes que volver a ingresar como invitado. No sé si lo han notado. Exacto. Bien. Software libre, funcionalidad, interoperabilidad, diseño gráfico, web 2.0, lo que significa que podemos integrar todos nuestros servicios desde la interfaz del OPAC. El usuario tiene alcance a nuestras redes sociales, los registros bibliográficos los puede compartir en Facebook, Twitter, enviarlos por correo electrónico, publicarlos en Gmail, en Delicious o en cualquier plataforma que ustedes tengan para comunicarle al usuario, ya sean las novedades, las noticias de la biblioteca, implementar servicios como bibliotecario en línea, etc. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Quiero mostrarles un mapita con el listado de las implementaciones de COA a nivel mundial. Voy a darle clic. Se los comparto aquí en el chat también. También va a estar disponible en el aula virtual dentro de la documentación. Yo lo que quiero que hagan es que cuando tengan la oportunidad, ingresen a este mapa, chequen alrededor del mundo dónde se ha implementado COA y el tipo de implementación. Por ejemplo, las bibliotecas públicas están marcadas con la banderita roja, las bibliotecas académicas con la bandera verde, y otro tipo de bibliotecas como pueden ser públicas, especializadas, de consorcio, de escuelas o de instituciones más pequeñas, están marcadas con un color azul. En cada una de las banderitas tenemos la descripción de la biblioteca donde se está utilizando. Si ustedes dan clic en esta liga, les va a enviar a una descripción más completa, les va a dar el acceso a la página web de la institución y al catálogo. Esto es muy importante porque les decía que una de las cosas que les causa incertidumbre a los bibliotecarios para usar software libre es que pensamos que lo utilizan muy pocas instituciones o que aquellas que lo utilizan son quienes no tienen presupuesto. Con este mapa se pueden dar cuenta que universidades e instituciones muy grandes y de mucho prestigio a nivel mundial están utilizando la plataforma. Se dieron cuenta que es más conveniente invertir un poco de presupuesto para hacer una migración y para implementar nuevos servicios con COA que estar pagando licencias de renovación anuales con proveedores que a lo mejor no les dan la atención técnica que merecen o que la contratación de esas licencias rebasa el presupuesto de la biblioteca. Entonces yo les invito a que revisen este mapa en algún momentito que tengan libre ahí en la biblioteca. Otra cosa importante es que ustedes pueden tener acceso a demos para que comprueben la funcionalidad del sistema. Muchas veces nos enteramos de para qué nos sirve un gestor de bibliotecas hasta el momento en el que hacemos el pago y tenemos firmado un contrato. En ese momento se nos capacita y nos damos cuenta que tal vez no cubra todas nuestras expectativas o no sea un sistema capaz de soportar todos los procesos de la biblioteca. Entonces, la página que tengo acá es la página oficial de COA, que es coacommunity.org, y en la sección demo ustedes tienen acceso a 13 plataformas instaladas por distintos consultores
y son totalmente libres. Por ejemplo, voy a entrar a la página de OREX en España. Tenemos el acceso al OPAC y el acceso a la interfaz administrativa para que ustedes exploren los módulos. El usuario y contraseña para ambas interfaces es el mismo, es admin. Se los comparto también aquí en el chat. Entonces, vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Voy a entrar a este de ORIX. El usuario y la contraseña les decía que es admin. Si voy muy rápido, por favor, díganme, ¿eh? Ok, no quiero guardar la contraseña. Y estos son los módulos que les platicaba hace un momentito. Circulación, usuarios, búsqueda avanzada, listas, reservas, catalogación, publicaciones periódicas, adquisiciones, informes, herramientas, administración y acerca de cosas. Todos los módulos se instalan desde inicio, no hay que instalar por separado ninguna cosa, como ocurre con otros sistemas. Y es bien importante que ustedes sepan que también se le puede aplicar un diseño en específico a la interfaz administrativa para que sea más fácil y más intuitivo aún el uso para los bibliotecarios. Dame un minutito, Katia. El usuario y la contraseña es admin con minúscula. Admin. ¿Alguno de ustedes ya entró? Avísenme aquí si ya están en el catálogo este de ORIX. Es muy interesante que quienes nunca han tenido un acercamiento con COA puedan explorar. Venga, ¿hasta aquí tienen dudas? Con toda confianza, lo que nos interesa es que en esta sesión ustedes participen y nos cuenten. Sí, Catherine, dime, ¿puedes activar tu micrófono? La instrucción para entrar, se las comparto, les pego aquí en el chat, me la están preguntando, les pego aquí en el chat, es coa/intra.orex.es, el usuario y la contraseña es admin. Sí, Katia, no te preocupes, esta reunión la vamos a compartir hoy en YouTube y para que la puedan ver posteriormente. ¿Cómo pueden volver a iniciar sesión con el mismo usuario y contraseña? Suri, ¿les puedes enviar? Ya estoy dentro. ¿Contraseña? Ok. Entonces, a mí me gustaría que también entren en algún momento de la tarde o el día de mañana a esta plataforma, a este demo, para que ustedes exploren un poquito cada uno de los módulos. Me voy a regresar a mi presentación. Bien, les contaba que esos demos son totalmente accesibles para ustedes. Sí, Ulises, dime. No, Suri, el acceso a este Webex. Sí, por acá tenía levantada la mano. Iván, ¿no ves los módulos? Ok. Les recomiendo que lo hagan en un navegador Chrome, o en Firefox, o en Safari. Explorer no es un excelente navegador. Entonces, si no pueden ingresar a este demo, por favor vayan a la página oficial de COA, coa-community.org, sección demo, y seleccionen cualquiera de los que están disponibles para ustedes. Claro, Iván, es Explorer. Seleccionen alguno de los que estén disponibles. Por ejemplo, yo les puse el de ORIX, pero pueden entrar a uno de Australia, o a uno de Nueva Zelanda, o a uno de Estados Unidos. Tenemos la URL al OPAC, a la interfaz administrativa, el usuario y la contraseña. Ok, esto es importante para que ustedes sepan que pueden conocer el sistema sin necesidad de pagar absolutamente nada. Bien, vamos a platicar ahora un poco sobre el control de autoridades en MAC. ¿Qué es el control de autoridades?
Bueno, pues se trata, en el formato MARC 21, se trata de un esquema de metadatos que me sirven como portadores de información. Es decir, me permiten ingresar los datos autorizados, ya sea de nombres o de materias. Sí, perdón, por acá tienen una duda en el chat. No te preocupes, los links, Aide, yo se los voy a colocar en el aula virtual para que puedan entrar desde allá. Les decía que MARC nos ayuda a ingresar de manera estandarizada en una serie de etiquetas información normalizada sobre nuestros nombres personales, sobre nuestras materias. Es un esquema de metadatos que surgió en los años 60 y que, bueno, tiene una actualización constante. La última de ellas, la actualización número 19, se lanzó en octubre del 2014. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre las adiciones que se hicieron y que se publicaron a partir de julio del 2014, que se adaptan al nuevo esquema de descripción bibliográfica que son las RDA. Muchos bibliotecarios me preguntan, oye, ¿con mi sistema actual puedo seguir catalogando utilizando las RDA? Y yo les digo que sí, en tanto que MARC ya está adaptado para el esquema de catalogación con RDA. Lo único que ustedes tendrían que revisar es si el sistema con el que cuentan ya tiene las etiquetas MARC necesarias, tanto para el bibliográfico como para las autoridades. Si es que no lo quieren, solicitarle a su proveedor que adicione esas etiquetas a la plantilla o a su administrador del sistema. Y si es que ese software, ese sistema, no puede ser actualizado, entonces tal vez sería conveniente empezar a pensar en una migración a un sistema actualizado. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Gracias, Carlos. ¿Qué podemos hacer con nuestro formato MARC 21? Podemos registrar de manera normalizada nuestros nombres personales, para el bibliográfico en una etiqueta 100, nuestros nombres de entidades corporativas en la 110, los nombres de las reuniones en la 111, los nombres de jurisdicciones en la 151, los títulos uniformes en la 130 y las combinaciones de nombre y TIC. Vamos a ver que en el MARC para autoridades tiene algunas variaciones. En cuanto a las materias, podemos registrar términos cronológicos en nuestra 648, en el bibliográfico, los términos temáticos en la 650, los nombres geográficos en la 651, términos de género y forma en la 655 y, por supuesto, nombres con subdivisiones temáticas o términos temáticos y de género o de forma con subdivisiones temáticas. No sé qué tanto manejen el formato MARC, pero para quienes no tienen los datos de todas las etiquetas, les comparto también la página del Congreso de los Estados Unidos. En la sección formato MARC, es log.gov/MARC. Nos ha pasado con muchos de nuestros usuarios que no son bibliotecólogos de formación, sino que de manera empírica han ido adquiriendo la experiencia y los conocimientos en catalogación. Es muy importante que ustedes compartan con aquellos bibliotecarios que no tienen una formación académica como tal, todos estos accesos para que ellos se empapen un poquito más sobre la normatividad, sobre el esquema de metadatos y los alcances de cada una de las etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta página del Congreso de los Estados Unidos tenemos toda la información sobre el estándar MARC. Tenemos el bibliográfico y el de autoridad completo y tenemos un MARC en español que es el resumen de todo nuestro registro MARC en inglés. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el de autoridad en español. Si ustedes se dan cuenta, quienes ya han trabajado con un control de autoridades,
Sabemos que también podemos tener etiquetas para la descripción de nuestros asientos autorizados, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en un registro bibliográfico yo voy a colocar mis temas en una 650. Sin embargo, en mi registro de autoridad yo tengo que colocar ese encabezamiento en una etiqueta distinta. Les voy a mostrar las etiquetas correspondientes a los registros de autoridad. En el caso de un encabezamiento de nombre personal, sí lo vamos a seguir catalogando en una 100, un nombre corporativo en una 110, el nombre de una reunión en la 111, el encabezamiento de un título uniforme en una 130, y aquí vienen las diferencias. En un encabezamiento temático yo tengo que hacer su control de autoridades utilizando como etiqueta clave la 150. En un encabezamiento de nombre geográfico, la 151, en un término designador de género o forma, la 155, y las subdivisiones las voy a colocar en la 180, 181 para la subdivisión geográfica, 182 para la subdivisión cronológica y 185 para la subdivisión de forma. Hasta este punto me gustaría que ustedes, quienes ya están empezando con su control de autoridades, me cuenten el nivel de conocimiento y el nivel de estandarización que están aplicando en ese control. ¿Cuál es su experiencia? ¿Les ha costado mucho trabajo entender las diferencias entre la aplicación del bibliográfico y el de autoridad? Todo ha sido maravilloso en su implementación. Es muy difícil, nos dice por acá Alejandro. Carlos, es un trabajo de estudio constante. Desde mi punto de vista, si no conocemos las bases de la catalogación, es muy difícil entrar de lleno al formato MARC. Es más, hay bibliotecas en las que tú les dices, vamos a trabajar con tal esquema de metadatos, y de entrada el término metadatos lo desconocen, ¿no? Entonces es un trabajo de revisión primero de qué conocimientos a nivel catalogación tenemos y luego los conocimientos a nivel metadatos. Por aquí Karina nos cuenta que su experiencia solo se limita al registro de un control de autoridades del campo 100, ¿no? De los nombres personales. Por aquí nos cuenta Aide que sí, es un poco difícil, sobre todo porque tienen colegas de otras profesiones. Trabajar con bibliotecarios, que si bien no lo son de formación, son de otras áreas, puede ser muy enriquecedor, pero también para nosotros representa un reto, porque entonces tenemos que explicarles a ellos cómo es que se tiene que hacer la descripción documental, cómo es que funcionan los servicios de la biblioteca, y sobre todo compartirle la visión de lo que queremos ofrecerle al usuario final. Entonces, sí les entiendo, es un reto bastante grande la implementación del control de autoridades, ¿no? Bien. Entonces, ahora me voy a regresar un poquito a la página del Congreso para mostrarles otras dos cosas que a mí me interesa muchísimo que conozcan. La primera de ellas son las adiciones que se hicieron al formato MARC para hacerle frente a los cambios que están presentes en la CRDA. Y segundo, platicarles un poco de la iniciativa BIFRAME. ¿Okay? Por acá nos cuentan que Carlos en Ecuador está levantando las autoridades geográficas, siguiendo la clasificación oficial de la División Política Administrativa en Ecuador. Correcto. Otra cosa que quiero que noten aquí en la página del Congreso es que tenemos una sección específica en donde nos indican cuáles son las adaptaciones que se hicieron del formato MARC a la CRDA. Les decía que es súper importante que ustedes la conozcan. Siempre va a haber bibliotecarios que nos pongan barreras y que nos digan, es que MARC ya no está actualizado, es que ya no podemos seguir catalogando con este sistema por la CRDA. No. Sí se puede seguir utilizando y la propia Biblioteca del Congreso nos lo dice. En este comunicado o en esta actualización que se hizo en julio del 2014, nos dicen que tenemos una actualización en la descripción bibliográfica en lo referente a los tipos y características de contenido medio o portador. ¿Okay? MARC ya contiene la indicación
de los tipos de contenidos en nuestros campos de control, particularmente en la etiqueta 006, pero también los tenemos presentes en las etiquetas 00, 007 y 008. Una de las adaptaciones que se hizo es colocar una nueva etiqueta 336 en el bibliográfico y en el de autoridades. En los tipos de medios, tenemos ya en el MARC de por sí, en nuestra etiqueta 007, una selección de los tipos de medios. Sin embargo, también se agregó una 337. Y tenemos los listados con los términos autorizados que según la RDA podemos utilizar. ¿Ok? Tenemos los tipos de portador en RDA. Déjenme abajo. Lo mismo, ya se encontraban presentes anteriormente en nuestra etiqueta de control 007, pero ahora se adicionó una etiqueta 338. También tenemos las características del portador en RDA y los tenemos que se refieren como a la descripción física, ¿no? A mis manifestaciones. Entonces, se hicieron adiciones, particularmente en las etiquetas 334, 345, 346 y 347, que nos hablan de las características del sonido, de las características de proyección de una imagen móvil, de las características de los videos y las características de archivo digital. Acordémonos que las RDA, el salto fundamental que se dio de RCA a RDA es precisamente la descripción de contenidos digitales. Bien, también tenemos nuevas adiciones en cuanto a los atributos de nombre y los recursos. Ale, ¿ahí me escuchas mejor? Me decía que se le fue el audio. Ok, perfecto. Bien, les decía que también tenemos atributos de nombre y de los recursos. En este caso, los atributos de los nombres y de los títulos, bueno, son información que típicamente se utiliza en los encabezamientos de nombre, por ejemplo, la fecha de nacimiento y muerte, ¿no? Entonces, en este esquema MARC, en la actualización, se adicionaron nuevos campos para las autoridades, que son el 046, que nos indica las fechas especiales codificadas, ya les ponía el ejemplo de nacimiento y muerte, el 638 para otros atributos de la persona o entidad corporativa, el 370 el lugar asociado, el 371 la dirección, el 372 el campo de actividad, el 373 el grupo asociado, el 374 la ocupación, el 375 el de género, que es súper importante en esta época, el 376 el de información de la familia y el 378 el de forma más completa del nombre personal, ¿no? En cuanto a las relaciones, por acá lo tenemos. No sé si ustedes han notado que en el apéndice I de las RDA, quienes ya cuenten con su RDA TOEIC, no sé si ya notaron que en el apéndice I se enlistan las posibles relaciones entre un recurso y las personas, las familias o las entidades corporativas, ¿no? Estas relaciones bien las podemos establecer desde nuestras etiquetas 100, 600, 700 y 800 de nuestro esquema de metadatos MARC tradicional. Y luego tenemos un apéndice J también en nuestros RDA, en el que se enlistan más de 400 relaciones que pueden existir entre obras, expresiones, manifestaciones e ítems. En mi MARC puedo seguir utilizando las etiquetas 500, 600, 700 y 400 para hacer estas relaciones, ya les decía, entre obras, expresiones, manifestaciones e ítems. ¿Okay? En su caso, ¿ya están utilizando las RDA o siguen trabajando con un esquema de catalogación basado en RCA? ¿Qué tanto han avanzado en esta materia? Ahí ves, claro. Los demás, cuéntenme, ¿qué tanto han avanzado en la catalogación con RDA? ¿Siguen trabajando con RCA? Ah, ok.
En Flaxo desde hace 3 años, sí, en Flaxo estuve revisando algunos de sus registros, aunque en formato más como usuario final no se ven las adiciones de las etiquetas 300 ni de la 264, ¿no? Pero sí sé que ya están trabajando por ahí. Katia, desde el 2010 ha sido muy difícil el cambio de las RCA a utilizar las RDA. Por deficiencias en Alejandría, sí, seguro. Fíjense que la última versión que yo utilicé de Alejandría era muy similar hacia Book, es decir, hacia Book 8, donde nada más tenía el nombre de las etiquetas, pero no tenía la opción de los subcampos, ¿no? Aquí me cuentan que en la Biblioteca Nacional de Perú ya están por implementarlo, ¿ok? Ok, Daniel Espina, también las RDA ya las están utilizando. Okay. ¿Ahí me escuchas mejor, Aide? Bien, lo que yo les recomiendo, antes de empezar a catalogar o de darle la indicación a sus catalogadores de que debemos utilizar el nuevo esquema de descripción bibliográfica, es hacer un documento en el que comparen la catalogación que se hace con RCA y la catalogación que se hace con RDA. Evidentemente tienen que capacitar a sus catalogadores en el uso de las RDA y por supuesto tenerlas en formato electrónico. Okay, la versión en español ya se lanzó, me parece que el 11 o el 13 de marzo, ya está disponible. Entonces no tenemos pretexto como para no utilizarla. El pretexto inicial era que estaban en inglés y que era muy difícil de comprender. Entonces ya tenemos la versión en español. Hagamos un comparativo para que los catalogadores sepan cuáles son los puntos claves en los que hay una diferencia significativa en nuestros registros bibliográficos. Ok, me voy a regresar a la página del Congreso porque quiero mostrarles algo muy importante que también tienen que conocer. Se capacitaron en RDA e hicieron las plantillas respectivas, maravilloso. Ya lo vamos a ver acá en COA, que las plantillas se pueden generar a partir de su necesidad. Si van a hacer una plantilla bibliográfica para libros, y esos libros qué nivel de catalogación van a tener, ¿no? Agregar todas las etiquetas y todos los campos, o si voy a hacer una plantilla de catalogación para mis autoridades, las puedo dividir por tipo de autoridad y lo mismo, agregarle las etiquetas que considere necesarias para su descripción. Ok, exactamente, esto tiene que ser un trabajo previo a iniciar ya con la captura de información. Hay que dejarle al catalogador todo preparado para que él no tenga que estar pidiendo manipulaciones al sistema. En cuanto a la iniciativa BibFrame, ¿qué conocimientos tienen? ¿Ya han escuchado hablar de ella? ¿Nadie conoce esta iniciativa? Katia, gracias. Ok, les cuento de esta iniciativa BibFrame. Pues resulta que la Biblioteca del Congreso se dio cuenta que con formato MARC ya no era suficiente o ya no es suficiente para hacerle frente a mi descripción bibliográfica y documental. Entonces, ¿qué hicieron? Propusieron la creación de un nuevo esquema de metadatos que se aplique a la catalogación con base en RDA y, por supuesto, al uso de la información a través de la web semántica. Entonces, en el 2011 nace el proyecto Bibliographic Framework Transition Initiative. Lo vemos acá en la página del Congreso. Voy a irme a esta sección para que ustedes la conozcan. Entonces ya les decía que este modelo de metadatos se enfoca en el uso de la web semántica y los principios y mecanismos de linked data, lo que significa que yo voy a poder compartir información a través web, haciendo conexiones lógicas entre esa información y dotándole de una contextualización. ¿Okay? Para esto, en octubre del 2011, se crea esta sección en la página del Congreso con el objetivo de que los bibliotecarios a nivel internacional tomen participación en esta iniciativa, hagan sugerencias, vayan revisando cómo se está estructurando el modelo y que todas las adaptaciones que se tengan que hacer sean antes de que se lance una versión oficial. Digamos que el modelo BibFrame va a sustituir al formato MARC. Aún no se tiene fecha de lanzamiento oficial de esta iniciativa. Sin embargo, en el 2012 se creó una comunidad de usuarios que iban a estar
explorando la funcionalidad de este esquema de metadatos y que iban a estar haciendo sus aportaciones a la Biblioteca del Congreso. Y bueno, este grupo de usuarios iniciales de la demo, pues son la Biblioteca Nacional de Alemania, la British Library, la Universidad George Washington, la Biblioteca Nacional de Medicina, OCLC por supuesto, y Princeton University, ¿no? Este grupo de 6 instituciones son los primeros que empezaron a utilizar este modelo y están haciendo todos sus comentarios a la Biblioteca del Congreso para saber qué tan adaptable puede ser y hasta dónde, cuál será el alcance de esta iniciativa. Les voy a compartir los accesos al demo del modelo B-Frame. Lo vamos a ver ahorita y ustedes se van a dar cuenta que se adapta muy bien a la descripción documental de la CRDA. Para que ustedes puedan tener acceso a ese demo, solamente tienen que ir a la página bframe.org, /tool, /editor. Están tecleando, se los voy a compartir en el chat. Okay, por favor vayan a esta página. Okay, aquí tenemos también una descripción del modelo B-Frame, las agencias o quienes ya están trabajando con este modelo, y tenemos una sección que se llama Monograph, New Work, Instance and Holdings. En esta sección tenemos exactamente un demo de cómo es que podemos introducir información en este modelo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la opción de ingresar un acceso autorizado, el título, una variación del título, y al dar clic en la variación del título, entonces ponemos todo el dato de la variante, el título en específico, el subtítulo, una parte, una numeración de esta parte, una designación de forma, etcétera, ¿no? Entonces, con este demo, ustedes pueden revisar, gracias Aide, con este demo, ustedes pueden revisar esta nueva iniciativa, este nuevo esquema de metadatos B-Frame, que se apega muchísimo al esquema de catalogación con RDA, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, yo les recomiendo que revisen toda la documentación de B-Frame, que revisen los demos. Ajá, parece más fácil que el formato Mark, Iván. Exacto. Tiene acá la opción para ingresar información sobre las manifestaciones. Y pueden salvar sus registros, pueden guardarlos para ver cómo quedan al final registrados. Okay. Por acá me comenta Iván que en Mark es imposible saber todo las etiquetas. Sí, y cuando hablamos de subcampos es aún peor, ¿no? Yo me he encontrado con bibliotecas que tienen 50 años utilizando, bueno, 50, ¿no? Es un decir que tienen muchísimo tiempo utilizando Mark. Y hasta este año se dieron cuenta que tenían una etiqueta 856 con la que podían compartir sus recursos en texto completo. Inicialmente estaban contratando un servicio adicional o una licencia adicional en el sistema con el que trabajaban para que les permitieran adjuntar documentos a su registro, ¿no? Y entonces hasta que les dije, oigan, pero ¿por qué en lugar de estar pagando esa licencia no suben a su servidor en una carpeta FTP todos sus recursos en texto completo? ¿Por qué no los suben ahí y nada más los jalan con su etiqueta 856 subcampo U para que el usuario los pueda ver, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a derrumbar un montón de trabas que nos ponen los proveedores de información porque no nos dicen la realidad, ¿no? No nos dicen los alcances que sí podemos tener sin necesidad de estar contratando licencias adicionales. Pero es cierto, el formato Mark es muy extenso y no nos lo vamos a aprender de la noche a la mañana. Lo que les quiero mostrar aquí con B-Frame es que se están tomando otras alternativas u otras iniciativas para hacerle frente a la descripción documental con RDA. No se espanten, no significa que mañana vaya a salir esta versión y que tengan que cambiar toda su plantilla de catalogación y todo su esquema de trabajo en la biblioteca. Es importante que ustedes lo conozcan para que vayan planeando y tomando decisiones
a futuro. En el momento nos espanten, podemos seguir trabajando con lo que ya tenemos en la biblioteca. Ok. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo perfecto? De acuerdo. ¿Tienen dudas? Déjenme ver. Freddy, ¿alguna duda? Catherine, veo que tienen la manita levantada. ¿Quieres compartirnos algo? Ah, perfecto. Sí, exactamente. Aide, lo que tenemos que hacer es revisar toda la documentación, empaparnos con las nuevas iniciativas, saber qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Nuestra visión de repente se queda limitada a la localidad, ¿no? A lo que se está haciendo en el país, o ni siquiera en el país, a lo que se está haciendo en la región. Entonces hay que abrirnos un poquito a todas estas nuevas iniciativas, averiguar y hacer algunos ejemplos para saber en qué momento podemos dar marcha a nuestra catalogación con los nuevos esquemas. Ok, gracias, Ana. Bien, los demás que están muy calladitos, Marisol, Margarita, con toda confianza pueden activar su micro y compartirnos con nosotros sus experiencias o sus dudas. Yolanda, lo mismo. De modo a regresar a mi presentación, gracias, Miriam. Entonces, lo que hicimos fue ver un poquito, bueno, a muy grandes rasgos, las etiquetas más que utilizamos para el bibliográfico, para el control de autoridades. Y ahora lo que yo quiero hacer es mostrarles directamente en COA los tipos de autoridades que podemos dar de alta, cómo es que vamos a configurar el sistema y cuáles plantillas de trabajo o frameworks vamos a utilizar. Pueden ir haciendo esta revisión en los demos que yo les presenté hace un momento y también pueden ir siguiendo mi presentación. Voy a utilizar un demo de nosotros. Van a notar algunas diferencias porque en nuestro demo ya tenemos información ahí bibliomeriográfica y de autoridades con la que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con cualquier sistema es configurar. Indicarle cómo es que necesitamos que trabaje para que se construyan esas autoridades, cómo quiero que las enlace a mis registros bibliográficos, cada cuándo quiero que se haga la indización, si de manera automática, si quiero catalogar, pero que no se vea reflejado en el OPAC de manera inmediata, sino que se indice cada semana para que yo tenga la oportunidad de revisar esos registros, de hacer correcciones o de borrarlos, ¿no? Esto me va a permitir que mi catalogador tenga un sistema 100% parametrizado para que él no tenga que estar averiguando dónde se hace qué o cómo se hacen algunas cosas. Entonces, vámonos al demo de nosotros. Les voy a dar la URL. El OPAC es demo.coa.ipsaweb. Se las pego en el chat. Okay. Este es el OPAC. La interfaz administrativa con la que yo voy a trabajar, nada más le voy a agregar una ADM, ¿no? Ok. Entonces, es igual al demo que les estaba mostrando hace un momentito. Hola, Leo, creo que se va y regresa a tu conexión. Bien, tiene los mismos módulos. Quiero mostrarles primero, a modo de ejemplo, las claves de acceso al demo se las comparto en el aula virtual. Por el momento quiero que me vayan siguiendo con la explicación. Y en el aula van a poder hacer ejercicios. ¿Sale? Bien. Entonces quiero mostrarles una plantilla de catalogación de material bibliomeriográfico. Podemos tener plantillas de catalogación por tipo de ítem, es decir, por tipo de objeto físico, a lo mejor una para libros en formato impreso, una para libros en formato electrónico, otra para journals, otra para artículos, otra para material audiovisual,
o aunque sea material audiovisual, dividirlo por CDs, DVDs, VHS, dependiendo de su nivel de catalogación y de sus políticas de catalogación que tengan en la biblioteca. Entonces, podemos tener hojas de trabajo bien definidas o utilizar una predeterminada con todas las etiquetas MARC y todos los subcampos. Otra cosa que podemos hacer con COA es integrar al catálogo nuevos registros haciendo una búsqueda por Z3950 en los servidores que yo di de alta previamente, ¿no? A lo mejor voy a dar de alta el de la UNAM, el del CONMEX, ITAM, la Biblioteca Nacional de España. Freddy, les compartimos los datos de acceso en el aula virtual. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar una plantilla que se llama monografía. Las plantillas en COA pueden estar divididas por pestaña. Cada pestaña el número de cada pestaña va a hacer relación con el margen de etiquetas MARC que vamos a utilizar. Por ejemplo, la pestaña 0 tenemos el número de la etiqueta, el símbolo de interrogación que nos envía los elementos de ayuda con la explicación del alcance de esa etiqueta, el nombre de mi etiqueta, por ejemplo, 040, fuente de catalogación. Tengo los espacios para ingresar los indicadores y tengo los nombres de los subcampos junto con la letra que le corresponde en el formato MARC. Asimismo, indica si son campos repetibles o no repetibles. ¿Okay? Esta es una plantilla de catalogación para libros en el demo que tiene 9 pestañas. Sin embargo, si su catalogación es de primer nivel, quizá nada más podríamos tener la pestaña 0 con los campos de control, la 1 con la etiqueta 100, 110 o 111, dependiendo de nuestro autor, la pestaña 2 con el título y mención de responsabilidad, a lo mejor la pestaña 3 nada más con la etiqueta 300 de la descripción física, pero bien podemos agregar todas estas etiquetas 300 que les mencionaba hace un momentito, que se adicionaron con base en las RDA. O podemos tener una plantilla completa, como la predeterminada que les voy a mostrar. En este caso, en este COA, nuestra plantilla predeterminada está en inglés y tiene todas las etiquetas MARC. ¿Ok? Les muestro. Cada plantilla, tanto bibliográfica como de autoridad, puede ser configurada para que se trabaje con distintos niveles de catalogación, de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel. Les voy a mostrar las preferencias globales del sistema, donde configuramos de manera general cómo es que se va a comportar mi control de autoridad. Me voy a regresar al inicio. Me voy a ir al módulo Administración de COA. Tengo la opción de configurar mis hojas de trabajo bibliográfico o configurar mis tipos de autoridad. Esto es lo que a nosotros nos interesa para esta sección, para esta conferencia. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo crear y editar mis plantillas o la estructura MARC de mis plantillas por tipo de autoridad. Si se dan cuenta, yo tengo aquí la plantilla que corresponde a un término cronológico, que según mi formato MARC, su campo de autoridad adecuado va a ser el 148. Si yo me voy a su estructura MARC, puedo ver todas las etiquetas que puedo utilizar para esta plantilla. ¿Okay? No significa que todas ellas van a estar presentes en mi registro. Simplemente tengo el listado de todas las que puedo utilizar y puedo agregarlas o puedo ocultarlas de mi plantilla, les decía, dependiendo del nivel de catalogación que vaya a hacer. Para este demo, nosotros dejamos nuestras plantillas de autoridad para términos geográficos, para nombres personales, nombres de reunión, títulos uniformes, subdivisiones de género o forma, y cómo las vamos a ver en nuestro catálogo propiamente. En el módulo de catalogación, en el módulo de autoridades, lo mismo que con el bibliográfico, yo puedo seleccionar la plantilla en la que voy a hacer la catalogación.
o bien puedo importarlo desde Z3950. Les voy a mostrar ahora un COA real de un usuario que está haciendo su control de autoridades, donde sus plantillas están personalizadas, se encuentran en español y con las etiquetas que únicamente van a utilizar. Pueden consultar este catálogo, el OPAC, en la siguiente dirección, gire.ipsaweb.com. Les comparto la liga aquí en el chat. Okay. Por favor, si tienen dudas, interrúmpanme, con toda confianza. Este es el OPAC de esa biblioteca del grupo de información en reproducción elegida. Les cuento que ellos tenían un lógica, bueno, ya no era funcional y la licencia anual era incremental y rebasaba el presupuesto de la biblioteca. Entonces decidieron migrar toda su colección y empezar a generar su control de autoridades a partir de esta migración. ¿Qué es lo que hicimos? Nos dijeron, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de mi control, pero mis temas sí los selecciono con base en un tesauro. Mis temas generales están bien hechos, ¿no? Están perfectos. ¿Por qué no? Del respaldo que ellos nos entregaron en formato MAS, ¿nosotros qué hicimos? Extrajimos nada más las etiquetas 650 con los términos temáticos. Hicimos una limpieza para revisar los que se duplicaban, los eliminamos, que estuvieran bien asentados, y ese listado se importó al catálogo para que a partir de ahí ellos pudieran empezar a registrar todos los datos de su control de autoridad. Entonces yo los invito a que hagan una consulta en este catálogo, en la sección búsqueda de autoridades, para que vean cómo de manera muy sencilla ellos ya empezaron a agregar información. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a la interfaz administrativa de este catálogo. Para que ustedes vean las plantillas con las que están trabajando acá. Ahí ya me equivoqué. A ver, denme un momento. Esta es su interfaz administrativa. El diseño también es muy sencillo. Y si yo me voy al módulo autoridades, pueden notar que acá están en español, ¿no? Tienen su plantilla por default, que es la que está completa, pero también tienen una plantilla para la catalogación de un encabezamiento temático, de un nombre corporativo, de un nombre de reunión, geográfico, nombre personal o título uniforme. Por ejemplo, si me voy a la plantilla de nombre personal, ustedes van a notar que está en español y solamente tiene las etiquetas que a ellos en este momento les interesa utilizar para empezar a generar su control de autoridad. Posteriormente, cuando tengan un grupo de catalogadores más grandes, ellos van a tomar la decisión de qué etiquetas adicionar a su registro de las autoridades. Ahorita nada más tenemos en esta plantilla las etiquetas 0, que son los campos de control, y la 400, y la 780, ¿ok? Me voy a regresar a autoridades y les voy a mostrar otra plantilla, la de encabezamiento temático. Esta plantilla también está en español, pero si se dan cuenta, nada más tiene dos pestañas con las etiquetas de control y la pestaña 150 para el encabezamiento temático, ¿no? Al dar clic en el nombre de la etiqueta, entonces me despliega los subcampos que yo puedo utilizar. Entonces, si se fijan, las plantillas pueden ser configuradas dependiendo de las autoridades que yo quiero registrar, del nivel de catalogación que voy a hacer de cada una de ellas. Si quiero que estén en español o estén en inglés o en algún otro idioma, y si quiero que las etiquetas estén comprimidas, es decir, que no se vean los subcampos, o si quiero que estén desplegadas, ¿sale? Entonces, alguno de los que ya tiene COA ha empezado a configurar sus etiquetas de autoridades, perdón, sus plantillas de autoridades. ¿Nadie ha empezado con ese trabajo? Alejandra, sí. Marisol, perdón. Ellos aún no empiezan. ¿Alguien más que haya empezado?
No. Configurar las plantillas es un trabajo inicial pesado porque tenemos que consultar a los catalogadores qué es lo que ellos necesitan de la A a la Z, ¿no? Para evitarnos en el futuro requerimientos y que tengamos que estar adicionando a nuestra plantilla las etiquetas. Ojo, Carlos, ¿ahí me escuchas? En algunos sistemas, mientras estamos haciendo la catalogación, en ese momento se le pueden, agregar etiquetas a mi registro. En COA no pasa así porque se busca una normalización de la información. Si yo decido que mi catalogación es de tercer nivel, entonces voy a tener todas las etiquetas, pero si decido que mi catalogación es de segundo nivel, entonces tendré etiquetas y subcampos muy específicos. Nos ha pasado en algunas migraciones que nos dicen, no, yo catalogo súper bien, lo hago hasta de quinto nivel, ¿no? Y al momento de sacar sus registros bibliográficos vemos que no hay uniformidad porque han pasado por una serie de administraciones distintas. Y en cada una de esas administraciones se han elegido cosas que a lo mejor ni siquiera tienen una aplicación real en la biblioteca, ¿no? En una administración pidieron que se catalogara de una manera, en otra que se catalogara de otra. Entonces es un problema al momento de hacer las migraciones. Se tiene que analizar perfectamente la base de datos, decirles el nivel de descripción bibliográfica y ayudarles a normalizar mucha de esa información. Por ejemplo, si en unos registros no tienen etiqueta 040, que te indican la agencia de catalogación, pues tener la libertad de decirle al usuario, es que no tienes esta información en todos tus registros, ¿quieres que la normalice o que lo dejemos como bien, ¿no? Entonces es muy importante que en sus servicios de consultoría o de migración, ustedes pregunten hasta dónde les puede hacer correcciones a su base de datos ese proveedor. Bien, les decía que configurar las plantillas no es un trabajo sencillo, es un trabajo que se tiene que hacer desde el principio y requiere mucha concentración y mucha investigación sobre lo que necesitan los catalogadores y además lo que el usuario final va a poder ver. Vamos a hacer una búsqueda en este de Gire. Ellos son especializados en reproducción, particularmente en reproducción asistida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fertilidad, todos los temas de aborto, educación sexual. Entonces, si yo me voy a mi búsqueda de autoridades y selecciono de manera general el término aborto como palabra clave, me muestra el encabezamiento temático, más bien me muestra la palabra clave, ¿no? El tipo de encabezamiento que es, los registros bibliográficos en los que está presente el tema y puedes ver el encabezado completo. Si tú das clic en los registros bibliográficos, te va a desplegar todo el listado. Y si das clic en ver el encabezado completo, te va a desplegar su registro de autoridad en el OPAC. Entonces yo le di clic en el registro de los resultados y me arroja que tengo 1993 registros donde este tema está presente. Me regreso y veo el encabezado completo. Ojo, en COA se puede configurar lo que queremos que los usuarios vean de mis registros. En este caso, nada más tenemos el encabezamiento normalizado y una forma preferida, ¿ok? Si nosotros tuviéramos en nuestro catálogo referencias de BAC, notas complejas, notas de envío, entonces se podría ver toda la descripción en el OPAC. Vámonos al demo, les voy a enseñar cómo podemos hacer una importación de registros bibliográficos. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo perfecto? Primero, vamos a hacer una búsqueda en mi catálogo, en el demo, de autoridades. Por aquí Marisol nos pregunta que, bueno, aún no sabe cómo ponerlo en español. No, para las plantillas bibliográficas sí se puede hacer una importación de una plantilla que ya esté en español. A lo mejor otro usuario de COA te comparte su plantilla ya con todas las etiquetas y sus campos en español y esa la puedes importar.
En el caso de las autoridades se tiene que hacer la traducción directamente en la plantilla, ¿no? Por eso les decía que es un trabajo complejo. Ok, entonces en mi OPAC no sé qué se les ocurre. Vamos a buscar, déjenme ver qué hay de Mozart. Dice que no hay resultados en la búsqueda de autoridades. ¿Okay? Entonces, yo me voy a mi módulo catalogación de autoridades. Les digo que quiero importar un registro desde Z3950. Coloco, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos servidores agregados. La Biblioteca del Congreso para nombres personales y la Biblioteca del Congreso para términos. Si yo quisiera agregar más servidores desde los que quiero que se extraiga información, lo puedo hacer. Ahorita les voy a mostrar en dónde lo hacemos en COA. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar Mozart. Dependiendo del ancho de banda y de la capacidad de servidores a los que quiero hacer una consulta, es el tiempo en el que se va a tardar para recuperar esa información. En la configuración de los servidores, se le debe indicar después de 4 segundos o minutos abandonen la búsqueda en caso de que no esté encontrando nada. Entonces vamos a darle unos segunditos aquí para que haga una búsqueda en estos dos catálogos. Ahorita vemos ahí cómo maneja las referencias de COA en el módulo autoridad. Entonces, por ejemplo, ya me recuperó de estos dos servidores un listado de autoridades que tienen que ver con Mozart. Entonces, yo hago la revisión, checo el tipo de autoridad, si es un título uniforme, si es un nombre personal. Puedo ver sus etiquetas MARC. Reviso el registro, veo que está correcto o que es incorrecto y si es realmente el registro que yo quiero importar a mi catálogo. Entonces ya vi que sí está correcta la catalogación. Doy clic en importar. Y en ese momento me lo importa a mi catálogo en la plantilla que le corresponde. Lo único que yo tendría que hacer es a lo mejor revisar sus etiquetas, cambiarle la agencia de catalogación, revisar datos específicos de esta autoridad, ¿no? A lo mejor una referencia compleja, checar que toda la información esté correcta. Ojo, esto está en inglés porque yo lo jalé de la Biblioteca del Congreso, ¿no? Entonces, si su catálogo, si su control de autoridades únicamente va a estar en español, entonces tendríamos que dar de alta servidores de bibliotecas que sean en español, ¿no? O de la Biblioteca Nacional de cada país. Entonces voy a dar clic en guardar registro. Me indica el número de sistema que le corresponde a mi registro, el tipo de autoridad que yo importé, un nombre personal, las etiquetas MARC que se agregaron a mi registro. ¿Okay? Me voy a regresar a mi OPAC. Me voy de nuevo a la búsqueda de autoridades. Acuérdense, que aquí me decía que no había resultados en la búsqueda. Me regreso y vuelvo a hacer mi búsqueda por Mozart. Entonces, aquí ya está mi encabezado completo, ¿no? Hice una búsqueda, me dice que tengo un tipo de registro de autoridad que coincide con Mozart, un Amadeus Mozart, el tipo de encabezamiento, en cuántos registros bibliográficos está presente, y puedo ver el encabezado. Si se fijaron, en el COA que les mostré de Gire, nada más tenía el término aborto, pero no me dejaba ver más etiquetas, ¿no? Ni siquiera me dejaba ver las etiquetas más. En este demo, yo ya tengo información un poco más completa sobre lo que fue, sobre el alcance de mi autoridad, y tengo la opción de vista en MARC para que el usuario final pueda revisarlo. Vienen todas las etiquetas que yo importé a través del Z3950. Si se dieron cuenta, la indización es automática. En COA, lo que hagas,
a los 2 segundos, lo que hagas en tu interfaz administrativa, a los 2 segundos ya va a aparecer en el OPAC. Lo que hagas en cualquiera de los módulos, en las adquisiciones, en los usuarios, en las publicaciones periódicas, en la catalogación de libros o de autoridades, se va a ver reflejado en el momento. Esto está muy padre porque no tiene que pasar por un proceso largo. Hay bibliotecas en las que dicen, bueno, yo hago las adquisiciones en este departamento. Aquí se les agrega la descripción básica. Luego lo paso al departamento de catalogación y ahí le agregan la clasificación y los encabezamientos temáticos. Y luego lo paso al departamento de procesos técnicos para que lo etiquete. Cada una de las etapas de trabajo se puede gestionar en COA. En el mismo, imaginemos que adquisiciones ingresa el título, el ISBN y el autor. Desde ese momento, el registro va a estar disponible en el OPAC. Se puede colocar de manera automática una nota que diga que ese libro está en adquisiciones. Luego, cuando sea enviado a catalogación, la etiqueta se actualiza y se le dice al usuario que sí está el libro en la biblioteca, pero que está en el departamento de catalogación o de procesos técnicos. No tenemos que esperar a que el libro esté etiquetado y esté físicamente procesado para que el usuario lo pueda ver en el OPAC, ¿ok? Bien, déjenme contestar sus preguntas que estaban por acá. Sí, hay un directorio, me preguntan que si conozco algún directorio de servidores de autoridades que compartan sus registros. Sí, tengo 2 directorios, tanto para control de autoridades como para registros bibliográficos. Si quieren, se los comparto ahí en el aula virtual para que lo puedan consultar. Sí, también me preguntan que si hay manera de bloquear estos registros para que no se vean en el OPAC. Sí hay manera. Eso tiene que ver con la indización que se programa. Ustedes le dicen al personal de TI, oye, yo quiero que mi COA se indice cada semana. ¿Eso qué significa? Que si ustedes catalogan y agregan los registros, sí los van a poder ver de manera interna en el catálogo, pero el usuario final no los va a poder ver hasta que se haga la indización a la siguiente semana. Durante ese periodo ustedes pueden corregir, revisar, editar, eliminar lo que sea necesario. Iván me pregunta que si acaba de catalogar, ¿tiene otros sitios donde importar datos de libros y revistas? ¿Cómo, Iván? No te entendí. Marisol, ¿quieres hacer alguna anotación a la presentación? Ok, entonces me voy a regresar a mi módulo autoridades. No te preocupes. Me voy a regresar a mi módulo autoridades, ¿ok? Sí, les voy a enseñar lo de Z39. Entonces, si ustedes se fijaron, la importación de un registro de autoridad es muy sencillo, ¿no? A través del Z39, ¿dónde damos de alta esos servidores? Lo tendría que ser el administrador global del sistema. Una de las ventajas de COA es que puedo tener múltiples administradores y también los permisos de los usuarios se pueden personalizar. A lo mejor yo quiero que los catalogadores nada más vean catalogación, autoridades y circulación. O que los bibliotecarios que están en préstamos nada más vean usuarios y circulación y búsqueda avanzada. Puedo tener 2 o 3 o 4 administradores de COA, cada uno de ellos tendrá una contraseña distinta y se puede hacer una estadística y un informe de qué es lo que están modificando esos administradores en el sistema. ¿Okay? Entonces, para agregar nuevos servidores Z39, me tengo que ir a mi módulo administración. En la sección catálogo, en los parámetros adicionales, dice servidores clientes Z3950. Aquí yo, ¿qué tengo que hacer? Al dar clic donde dice nuevo servidor, ingresar unos campos obligatorios, como son la dirección, el nombre del servidor, la dirección o el host, el puerto, la base de datos con la que trabaja. En caso de que tuviera un ID de usuario y una contraseña, si quiero marcarlo por defecto para que cuando intente hacer una búsqueda por Z39 ahí me aparezca, o si no lo quiero marcar, va a aparecer pero no va a estar palomeado para que haga la búsqueda en él, ¿no? El orden de aparición del 1 al infinito en el que quiero que se vean en mi importación de registros. La sintaxis,
Es decir, con qué esquema de metadatos se está trabajando, con MARC 21, USMARC, UNIMARC, DINAMARC, SBN, IBERMARC, ¿no? La codificación de esos caracteres, si están en ISO, si están en MARC 8, si están en UTF-8. Esto que tiene que ver, no sé si alguno de ustedes ha hecho una prueba de importación en sus catálogos y no reconoce las tildes o no reconoce algunos caracteres especiales de los registros. No sé si a alguien ya le ha pasado. Eso es, sí, Marisol, exacto. Eso es porque no están escogiendo la codificación correcta. ¿Ok? Hagan una prueba. Si ya dieron de alta servidores en COA, nada más cámbienle. A lo mejor lo tienen en un TF8. Nada más cámbienle a MARC 8 y va a ser el reconocimiento de los caracteres. El tiempo de espera en la búsqueda, es decir, cuántos segundos le voy a dar al sistema para que averigüe si en ese control de autoridades hay algo similar o que abandone la búsqueda. Y el tipo de, el tipo de registros que voy a jalar de allá, si van a ser bibliográficos o de autoridad. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar y en este demo yo tengo dados de alta la biblioteca de la Universidad de los Andes. Tengo aquí su hostname, su base de datos. Ellos no necesitan proporcionarnos una ID y contraseña para traer registros bibliográficos. No está marcado en las búsquedas. No tiene un orden de aparición dentro de mis búsquedas, la sintaxis, la codificación y el tiempo de espera, así como el tipo de registro que quiero extraer de allá. Bibliográfico, bibliográfico, bibliográfico. Y por acá viene el de autoridad, el de la Library of Congress, que veíamos hace un momentito en las búsquedas. Todos los servidores que ustedes quieran se pueden dar de alta sin necesidad de recurrir a un programador o a un administrador externo, ¿no? Si ustedes no encuentran en Internet, en estos directorios de servidores libres, no encuentran la biblioteca que quieren, entonces tendrían que pedírsela directamente ya a nivel direcciones de biblioteca, mandarles un correo y decirle, oye, yo quiero extraer registros de tu catálogo utilizando el Z3950 y por supuesto te doy permiso para que tú jales de mi catálogo otros registros. Nada más necesito que me des el hostname, si tuviera un ID y un usuario, el tipo de base de datos que está utilizando, ¿no? Necesitamos que ellos nos proporcionen estos datos. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, acá tenemos el de la UNAM, ¿no? La dirección está utilizando una LED, no lo estamos viendo marcado en nuestras búsquedas, está trabajando con un IMARC y la codificación es UTF-8. De los que no tienen COA, no sé si les ha tocado trabajar con sus sistemas en la configuración de los servidores Z39. Sí, Iván. Sí, Karina. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Les ha sido un proceso difícil o han tenido que pedir mucha información? Ulises, cuéntanos, ¿tú has tenido experiencia en esto? Javier, Margarita. Exacto, Iván, la verdad es que COA es muy sencillo. Utilizan SkyRiver. ¿Y qué tal? ¿Se tarda mucho en hacer la importación de esas autoridades? Ok, perfecto. Bien, entonces por acá síganme contando en el chat su experiencia. Otra cosa importante es que, por ejemplo, en COA también podemos agregar OCLC, ¿no? De hecho, desde el catálogo les voy a mostrar en una búsqueda sencilla de algunos ítems, de algunos registros. Perdón, ¿saben qué me pasa muchísimo que nadie me ha dicho? Estoy tan acostumbrada a decir ítems, tanto para los registros bibliográficos como de autoridad y para los ejemplares, que a veces eso les causa confusión a ustedes. Entonces necesito que me avisen, si no me están entendiendo. En plazo, ok. Bien. En COA, cuando hacemos una búsqueda, nos recupera el registro, ¿no? Y además les decía, podemos compartirlo en las redes sociales, etcétera, y podemos hacer una búsqueda de este mismo registro en el WORDCAT de OCLC, en Google Scholar, o en otras bases de datos que quisiéramos agregar al catálogo, ¿no?
Tanto la importación como la exportación de registros la podemos hacer también utilizando OCLC. Ahora quiero mostrarles una importación masiva de un control de autoridad. ¿A qué me refiero con una importación masiva? Utilizando un archivo MARC preparado para importar. Esto sobre todo para quienes estén pensando en hacer una migración de su sistema, que sepan que pueden importar un registro o un control de autoridades muy extenso al catálogo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me voy a regresar al inicio. Me voy a ir a mi módulo herramientas. ¿Ok? Y dentro de las herramientas tenemos una opción que nos permite importar registros preparados MARC. A lo mejor yo le digo a una biblioteca, que son mis amigos, oye, pásame todo tu control de autoridades en formato MARC, y yo lo quiero importar a mi catálogo. Si son amigos, se los va a pasar, ¿no? Y a lo mejor les envía un respaldo con 10,000 registros. Ese respaldo se puede importar al catálogo directamente sin necesidad de recurrir a un proveedor externo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos tenemos que ir a la sección herramientas, registro preparado MARC para importar. Doy clic. Adjunto el archivo MARC que yo ya revisé, que yo ya edité y que está perfecto. Lo selecciono como un documento adjunto. Déjenme buscar por acá un ejemplito que tenía. Ay, me equivoqué. Webinar. Déjenme ver para adjuntamos. Vamos a poner este que dice quinto respaldo. ¿Ok? Doy clic en subir archivo. Este yo ya lo tenía preparado con cierta cantidad de registros bibliográficos. Te los voy a mostrar antes de subir el archivo. Déjenme compartirles toda mi pantalla. Me dicen cuando lo vean. El editor MARC, que es más utilizado a nivel mundial, es MARC Editor. No sé si alguno de ustedes ya lo conoce. Nadie ha trabajado con él. Yo les recomiendo que lo descarguen, también es gratis. Que lo descarguen para editar grandes cantidades de información y que las importen a sus catálogos. También tenemos otras herramientas de trabajo como son Sublime Text y... se me fue el nombre del otro suyo. Trabajan con Mercury. Perfecto. Ok, entonces yo voy a buscar primero dentro de mi computadora el respaldo que quiero importar a COA. Entonces, abro. ¿Cuál habíamos dicho? Quinto respaldo, ¿verdad? Entonces, en este respaldo tengo 18 registros de autoridad de encabezamientos temáticos. Por ejemplo, tengo aquí aborto espontáneo. Primero, voy a hacer una búsqueda dentro del demo, en el OPAC, para que ustedes vean que realmente no está ese registro en mi catálogo. Pego, aborto espontáneo y busco. ¿Ok? No hay resultados en la búsqueda de autoridad. Entonces, yo ya adjunté mi respaldo aquí en el catálogo. Subo el archivo. Me indica el porcentaje de subido. Si es que quiero poner alguna nota para la importación de este respaldo, lo voy a poner que es una prueba. Webinar. El tipo de registro que yo estoy importando, si es bibliográfico o de autoridad, en este caso es de autoridad. El lenguaje de codificación, de nuevo viene lo de UTF-8, etcétera. Si yo tuviera una plantilla en específico al que quisiera migrarlo, aquí lo seleccionaría, ¿no? Si quiero que haga una búsqueda de registros coincidentes y si encuentra coincidencias, ¿qué quiero que haga? Que reemplace un registro que existente con uno nuevo, que agregue un registro ingresante o que ignore el registro, simplemente, ¿no? Y si no se encontraron coincidencias, ¿qué es lo que quiero que haga? Bueno, que importe todos estos registros de autoridad. Entonces, yo doy clic en seleccione el archivo a importar. Me muestra el avance. Me dice que se importaron 18 registros que venían en el archivo. Hace un momentito se los mostré, ¿no? Haciendo una búsqueda por LDR, acá, por líder o etiqueta de control.
Me dice que tengo 18 ítems o 18 registros, que son los mismos que yo acabo de importar, y ahora lo que tengo que hacer es irme en mi sección de administrar registros preparados. ¿Okay? Me dice, bueno, ya tienes listo, son todas estas autoridades los que tú quieres importar: aborto, análisis de datos, hombres, jóvenes, indicaciones, etcétera, el estado, que está ya listo para importarse al sistema, el tipo de coincidencia, no hay otro registro en el catálogo que coincida con este. En el caso de que encontrara una coincidencia, aquí nos diría el registro en donde se encontró esa coincidencia, y el registro va a ser el número de sistema que le asigne. Entonces voy a dar clic en importar este lote en el catálogo. Me muestra el avance y me dice, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Deshacer esa importación en el catálogo, o sea, borrarlo porque te equivocaste? O bien, ya los importó y me está registrando los números de sistema con los que fueron agregados estas autoridades a mi catálogo. Entonces, por ejemplo, me dio el número de sistema 825, acuérdense de este dato, es importante. Y el último es el 842, ¿ok? Me voy de nuevo a mi catálogo, busco la autoridad, ¿cuál habíamos dicho? Aborto espontáneo, ¿verdad? Aquí. Busco aborto espontáneo y me dice, acabas de importar un registro con el encabezamiento aborto espontáneo. Veo el registro completo y en la vista más, en mi etiqueta fecha de modificación, me está indicando la fecha en la que fue importado, 2015, mes 04, día 16 y la hora. Esto está en formato ISO, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, es la importación que yo acabo de hacer, no fue como ningún truco, ¿no?, para este webinar. Otra cosa importante que podemos hacer es, si nos equivocamos, podemos deshacer esa importación en el catálogo. Ahora, quiero mostrarles cómo relacionamos dentro de un registro bibliográfico una autoridad. Me voy a ir a la búsqueda de mi catálogo, voy a buscar cualquier registro, no importa. Sí, Carlos, dime. A ver, déjame revisar tus preguntas. Sí, con el demo que vamos a colocar en el aula virtual se pueden hacer estas pruebas, claro. ¿Cómo borramos los registros de autoridad en COBA? Ahorita lo checamos. Bien, voy a agregar en este registro generación, cómo aumentar la regeneración de árboles maderables en potreros. Me voy al registro bibliográfico, le doy clic en editar. Y luego, lo que yo acabo de importar son encabezamientos temáticos, ¿no?, que deberían ir en mis 650. Entonces, yo veo aquí que ya tengo un encabezamiento que es árboles maderables. Como la 650 es una etiqueta repetible, yo doy clic en repetir esta etiqueta. Me abre un nuevo campo de la 650 y me voy a buscar dentro de mi control de autoridades el que yo acabo de importar. Como nada más es una muestra, no importa que sea esto de aborto espontáneo, ¿eh? No importa, nada más para que ustedes vean. Entonces, me despliega los elementos de ayuda para la búsqueda de mis autoridades. Entonces, le digo que quiero buscar aborto espontáneo. Encuentra todas las coincidencias por la raíz de la palabra. Le digo que lo busque. Y que este es el correcto, el que yo quiero elegir para mi encabezamiento en este registro. ¿Okay? Aquí ya me lo agregó en mi registro. Entonces, me voy a darle clic en guardar. Me regreso, actualizo mi encabezamiento. Y me dice que este ha sido utilizado en un registro bibliográfico. Doy clic en el registro y me envía al que acabo de editar cómo aumentar la regeneración de árboles maderables en potreros.
Entonces, si se dan cuenta, una importación de registros a través del Z39 es muy rápida. Una importación de un respaldo dependerá de la cantidad de registros bibliográficos o de autoridad que yo quiera importar. En este respaldo tenía 18 registros y tenían una catalogación muy sencilla, ¿no? Nada más la etiqueta de control, la etiqueta que le corresponde en el más de autoridades y la 040 me parece. Sin embargo, si ustedes tienen un respaldo a lo mejor de 10,000 o de 20,000 registros que tiene todas las etiquetas más, entonces la importación no va a ser de segundos, a lo mejor se va a tardar 10 minutos. Nosotros, lo máximo que nos hemos tardado en subir un respaldo al catálogo ha sido la importación de 300 registros bibliográficos que se tardó como 20 minutos. Entonces no es muchísimo, ¿no? Hay que revisar su ancho de banda y la cantidad de registros que quieren importar. Por ahí me preguntaban que cómo borrar un registro de autoridad. Me voy a ir a COA de nuevo. Me voy a ir a mi módulo herramientas. Veo la administración de los registros preparados, los registros que yo importé. Y entonces digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Estos que eran prueba webinar, en realidad no quiero que estén en mi catálogo. O sea, la verdad es que no me sirven porque son de reproducción elegida y no tienen que ver nada con mi colección. Yo tengo la opción de limpiar estos registros del catálogo, es decir, de eliminarlos. Doy clic en limpiar. Me dice que si estoy seguro que quiero eliminar esto, doy clic en aceptar. Y listo. Ahora ya borró mi registro. ¿Cómo sé que lo borró? Porque en las acciones ya no tengo la opción de limpiar. Hay bibliotecas en las que no quieren que los administradores hagan una eliminación de los respaldos que se van importando, sobre todo por seguridad, ¿no? Entonces, el programador lo que hace es ocultar de la vista de los usuarios esta pestaña de administración de registros preparados. Nada más la oculta y si en algún momento deciden que de verdad tienen que borrar un lote que importaron, entonces se las vuelve a habilitar. También se pueden eliminar directamente. Entonces me voy a ir a la parte de autoridades. Busco alguna autoridad. Y digo, ¿sabes qué? El aborto en Inglaterra. Este fue otro respaldo que importé antes. Digo, tampoco me sirve porque no tiene nada que ver con el tema. Entonces le voy a dar clic en editar o en borrar o en combinar. Combinar nos va a servir porque imagínate que yo repetí 2 registros de autoridad, que tengo 2 veces aborto en Inglaterra. Entonces hace una búsqueda y te dice, ¿sabes qué? Estos 2 coinciden en estas etiquetas, ¿quieres combinarlos? Y al momento de combinarlos te deja nada más uno, el que tiene la mayor cantidad de etiquetas más, el otro lo elimina. Entonces si yo doy clic en borrar, me dice, ¿estás segura que quiere borrar esa autoridad? Lo acepto y ya, desaparece. Ahora ya nada más tengo abogadas, abortivos, aborto. Sí, ojo, los números de sistemas de las autoridades también se borran. Quizás este tenía el 810. Ese número de sistema ya se borró. Tengo el 809 y el 811. Yo les recomiendo que nunca borren un registro de autoridad, sino que reutilicen el número de sistema. Lo mismo con los bibliográficos. No borren, reutilícenlos y también los códigos de barra. ¿De acuerdo? Pues no sé hasta aquí qué les parece el módulo de autoridades. Desde mi punto de vista tiene una interfaz muy sencilla, ¿no? Es muy amigable utilizarlo. La catalogación de cada uno de nuestros registros de autoridad, bueno, ya tendrá que ver con el nivel de descripción que se quiera hacer en la biblioteca y con el nivel de conocimientos del catalogador. Gracias, Miriam. ¿Alguno de los otros que no ha tenido mucha participación en este webinar? Claro, Aide, la verdad es que es muy sencillo, ¿no? El registro de las autoridades. Javier, ¿qué tal? ¿Qué te parece el módulo? Latia. Sí, exacto, Iván, es muy interesante. La verdad es que es muy sencillo de utilizar. Perfecto, Javier. Margarita. Silvia, ¿algún comentario respecto al módulo? Marisol. Nada, perfecto. Bien, entonces les decía que les vamos a dar acceso al aula virtual. Por acá me pregunta
No, una vez borrado el registro del sistema, la autoridad ya no es visible y se borra del registro al que se le había asignado. Gracias, Ana. La verdad es que es muy sencillo el módulo de autoridades, Yolanda, exacto. Ah, sí, los directorios se los voy a compartir en el aula virtual. No sé si ya la conocen, ahorita se las muestro. Con COA me dicen que solo tienen experiencia en la búsqueda del catálogo, en circulación y en préstamo y en adquisición. Con los demos que les voy a pasar, pueden hacer ahí pruebas de catalogación, pueden agregar un respaldo más, pueden borrarlo allá, lo que quieran, destruyan esos demos si quieren. Ok, entonces como vimos, tenemos que configurar primero nuestras preferencias y nuestras plantillas, ¿no? Indicarle la cantidad de etiquetas más y la cantidad de subcampos que vamos a tener en cada una de esas plantillas. La importación y la exportación de los registros es muy sencillo. Podemos hacer una importación a través del Z39, dando de alta los servidores que queremos, a través de un archivo más preparado. Ya me acordé del otro sistema, del otro programita que pueden utilizar para editar registros Mac. Son tres: MarkEdit, Sublime Text y UltraEdit. Esos son muy buenos y no necesariamente son programadores quienes lo utilizan. Pueden ser los bibliotecarios. No son programas difíciles de aprender. Entonces podemos importar con el Z39, con un archivo preparado. Por acá me dice Marisol, perdón, que ya lo ha utilizado. La verdad es que es muy sencillo. Podemos exportarlo a través del Z39 y a través de las herramientas de COA. ¿Cómo podemos hacer una exportación de nuestros registros? Tanto para el bibliográfico como para el de autoridad. Simplemente con que nos vayamos al módulo de administración de COA. Perdón, me equivoqué, al módulo de herramientas. Tenemos la opción de exportar datos. Me voy a ir aquí. Puedo exportar bibliográficos o puedo exportar registros de autoridad. En este caso le voy a decir que me exporte mi respaldo del registro con el número de sistema 1 al registro con el número de sistema 500. ¿Qué tipo de autoridad? Todas las autoridades que te encuentres, aunque puedo dividirlo por género, forma, autor personal, etcétera. Que no exporte algunas etiquetas más. Aquí yo le indicaría, ¿sabes qué? Yo no quiero que exportes las referencias de BASE que están en las 400 tal, ¿no? En este caso quiero que exporte todo. El formato en el que lo va a exportar es en MARC o en XML. Y le voy a poner un nombre al archivo. Le voy a decir que es prueba de exportación. MARC. Doy clic en exportar registros de autoridad. ¿Se dieron cuenta que me lo está descargando? Está aquí abajo del lado izquierdo, ¿lo ven? Ok, esperen, me tienen por acá una pregunta. Me preguntan que si en una biblioteca es recomendable que solo una persona maneje autoridades o que todo el equipo de procesos técnicos lo haga. La verdad es que lo recomendable es que todo el equipo de catalogación lo haga. Construir un control de autoridades no es sencillo porque requiere mucha investigación, sobre todo para los nombres personales. Para los encabezamientos temáticos no, porque podemos basarnos en un tesauro, pero para los nombres personales y los nombres de reunión o corporativos, sí necesitamos hacer mucha investigación. Una sola persona no se va a dar abasto nunca para crear un control de autoridades. ¿Ok? Luego, ahorita vemos lo de las referencias, Aire. Entonces, aquí me descargo, ¿se dieron cuenta? Mi archivo con terminación MRC. Le digo que me lo muestre en carpeta. Me lo mandó a mis descargas. Para abrirlo, yo tengo que ejecutarlo con el programa MarkEdit. Entonces le digo, ¿sabes qué? Guárdamelo en mis descargas también para que ustedes lo vean. Pero con una terminación MRK. Con ese lo voy a poder abrir con mi MarkEdit. Doy clic. Y entonces, aquí ya tengo el total de registros que me exportó. Si yo hago una búsqueda por etiqueta LDR o etiqueta de control 000, me dice que me exportó 499. Ojo, yo le dije que me exportara de los números de sistema 1 al 500. Quiere decir que uno de esos números de sistema ha sido eliminado. Entonces tendríamos que hacer una revisión a través de MarkEdit para saber cuál de ellos ha sido eliminado. ¿Okay?
Entonces tengo aquí ya todas mis autoridades que exportó con sus etiquetas de control. Y como ustedes saben, en el MARC podemos hacer edición. Le digo, ¿sabes qué? Este a lo mejor a mí me lo pasaron de otra biblioteca y lo quiero importar en mi catálogo. Digo, ¿sabes qué? La etiqueta 040, la de agencia de catalogación, no es GIRE, ¿no? Quiero que la reemplaces. Quiero que la 40, en lugar de decir GIRE, diga IPSA. Entonces, chequen. En mi 40 dice GIRE. Ahora yo lo que quiero es que la reemplace para que diga IPSA. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué no me la reemplaza? Denme un momento. Déjeme copiarlo de nuevo. Me falta la A, ¿verdad? Ah, con razón. Gracias. Ah, aquí está. Me faltaba el subcampo A. Le digo, no quiero que diga GIRE, le quiero que diga IPSA. Entonces se encuentra 346 coincidencias y hace la modificación. Entonces mis registros ya van a decir IPSA, ¿no? Si les mandan un respaldo MARC para importar, entonces ya ustedes tendrían que editarlo con el MARC Edit y subirlo desde el módulo de herramientas donde les acabo de enseñar. Ok. Por aquí me preguntaban qué pasa con las etiquetas 500, las de referencia. Me voy a regresar al módulo autoridades. Nueva autoridad, le voy a decir que es un término, un encabezamiento temático. Y mi plantilla de catalogación tiene todas las etiquetas MARC que yo puedo utilizar para agregar estos envíos o estas referencias. Entonces voy a utilizar las 400 o las 500. En esta plantilla están comprimidas, pero al darle clic se despliegan y entonces la selección de la etiqueta de envío o de las 500 tiene que ver, les digo, con el criterio del catalogador y con las políticas de catalogación. A lo mejor nada más vamos a hacer envíos a los términos no autorizados o vamos a hacer envíos también a los términos relacionados. Eso ustedes los eligen, pero deben tener presente que en las plantillas deben estar todas las etiquetas MARC para las relaciones y los envíos. ¿Ok? Bien. No sé si alguien más tenga alguna duda. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo es perfectamente claro? Okay. Lo que hemos intentado hacer en este webinar es mostrarles un poquito la funcionalidad del sistema, platicarles sobre las herramientas con las que ustedes cuentan para documentarse, tanto en el uso de COA como en el uso de formato MARC y en lo que va a sustituir el formato MARC, que es iframe. Ustedes pueden notar que el sistema es funcional, ¿no? Los registros que agregué en este momento se vieron reflejados en el catálogo, pueden ser editados, no necesitamos estar haciendo indizaciones y corriendo scripts y haciendo nada adicional. Es flexible y es amigable. La interfaz es muy sencilla, ¿no? Puede estar configurada en el idioma en el que ustedes lo necesiten o tener una configuración simultánea para poder utilizar el OPAC y la interfaz administrativa en 2 o en 3 idiomas al mismo tiempo. Está pegado a estándares internacionales, como son las normas ISO, el formato MARC 21, también trabaja en el ISO, particularmente es en el 2709, trabaja con XML, incluso podemos hacer exportación de información en formato Dublin Core en SRU y utilizar las redes sociales desde nuestro pack. Entonces, en la presentación yo les puse 2 COAs que ya empezaron a hacer su control de autoridades. Uno es el del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en República Dominicana. Aquí les pongo su OPAC. Y el otro es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que es el que les mostré hace un momentito. Igual, aquí está su OPAC. Entonces, los medios de contacto pueden ser a través de correo electrónico o si quieren agréguenme al Skype y a lo largo de la semana podemos ir viendo dudas muy específicas que tengan sobre COA, sobre las autoridades o sobre temas de migración de bases de datos. Y les vamos a compartir a través del aula virtual. No sé si algunos ya la conocen. Les vamos a compartir en esta página. Les paso el dato.
Les vamos a dar los accesos para que ustedes puedan ver el webinar, que también va a estar en YouTube, y puedan descargar la documentación que yo les mostré al principio de la conferencia, ¿no? Ahí van a estar los datos de acceso a 13 demos para que puedan hacer prácticas. Y con toda confianza, de verdad que nosotros estamos abiertos a escuchar todas sus opiniones, sugerencias y sobre todo sus dudas, ¿no? Bien, no sé si alguien más tenga alguna duda final. No, ¿de qué, Marisol? Muchas gracias. Déjame leer, Margarita. Okay. Me pregunta que si se tiene una autoridad personal con respecto a un libro que tiene una función y respecto a otro que tiene otra función, ¿eso se ubica en el biblio o en el de autoridad? Eso se ubica en su registro de autoridad en todas las funciones que él pueda desempeñar. Catherine, claro. Bien, mi correo, por ejemplo, un traductor para un biblio y un tutor de tesis. Por ejemplo, si tú tienes un traductor, en tu mención de responsabilidad lo vas a colocar en tu 245, ¿no? Con la mención de traductor. En tu 700, tú tendrías que haber creado un control de autoridades en donde indique cuáles son las funciones que puede tener esta persona, si puede ser autor, traductor, editor, etcétera, todas las funciones que él pueda desempeñar. Pero ya en tus 700, ahí sí tendrás que hacer el enlace con la autoridad y además en el campo E, indicarle que para este registro en particular, él es el traductor. Sí, seguramente las dudas saldrán cuando estén trabajando en el módulo. Entonces, por acá me pedían que les compartiera la liga al aula virtual, que es aulas.conocimientovirtual.org. Y mi correo es jalcibar@estire.mx o también jalcibar@ipsaweb.com. O por último les comparto el Skype. Ender.delfiqui1. Ahí estoy conectada casi todo el día y es más rápido responder sus dudas. Me pregunta Katia que en los demos se está aplicando RDA o las reglas de catalogación. Tú puedes catalogar con RDA o con reglas de catalogación, en tanto que al principio de la sesión vimos que el formato MARC se aplica para los dos estándares de descripción bibliográfica. Se le adicionaron un montón de etiquetas 300 para la descripción de las manifestaciones ya en el formato MARC. Puedes catalogar con los dos esquemas en COAS. Bien, pues si no tienen alguna otra duda o comentario, a mí no me resta más que agradecerles porque hayan estado con nosotros en este webinar. Muchas gracias, Leo. Yo les comparto los datos de acceso y siéntanse en confianza para mandarme un mensaje y decirme todas las dudas que pueden tener. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Luis. Hasta luego.